Mi vida implosionó cuando castigué a mi hija, Carla, por ser testigo de mi infidelidad. La encontré grabándome, besando a Mariana, la madre de su mejor amiga Lucía, durante el cumpleaños de mi esposa Elena. Le quité el teléfono de inmediato y le advertí que si hablaba, podía hacer que Lucía perdiera a su madre. Sé lo terrible que suena esa primera frase, pero no fue una amenaza. Intentaba que Carla comprendiera que una reacción impulsiva podía arruinar varias vidas en cuestión de minutos. Elena estaba dentro celebrando su cumpleaños con nuestros padres, algunos amigos y otros familiares cercanos. Yo había salido a buscar más bebidas, cuando Mariana me siguió al garaje. Mariana y yo llevábamos meses viéndonos en secreto. No estoy orgulloso de ello. Elena y yo pasábamos años hablando únicamente de facturas, reparaciones y responsabilidades. Yo trabajaba muchas horas, pagaba la mayoría de los gastos y resolvía cada problema. Aún así, en mi propia casa me sentía como un empleado. Mariana, por otro lado, estaba divorciándose, y tenía una disputa complicada por la custodia de Lucía. Ella me escuchaba, me decía que valoraba lo que hacía por mi familia. Una conversación llevó a otra, y terminamos cruzando un límite que ninguno había planeado cruzar. Aquella noche, me siguió al garaje porque estaba cansada de que yo fingiera que todo estaba bien. No estoy fingiendo, le dije. Es el cumpleaños de Elena, no hagas esto aquí. Nunca puedo hablar contigo, siempre tienes una excusa, lloró. Intenté calmarla y terminamos besándonos. Fue entonces cuando la puerta del garaje se abrió. Carla estaba allí, con el teléfono en la mano. Mamá está esperando para cortar el pastel, dijo con voz inexpresiva. Me separé de Mariana de inmediato. ¿Puedo explicarlo?, pregunté. No hay nada que explicar. Carla desbloqueó el teléfono y se dio la vuelta para irse. La sujeté por la muñeca y le quité el aparato antes de que pudiera salir. Devuélvemelo, exigió. Primero vas a tranquilizarte, te estaba besando con la mamá de Lucía durante el cumpleaños de mi madre. No conoces toda la situación. Conozco suficiente. Intentó recuperar el teléfono, pero lo guardé en mi bolsillo. Escúchame antes de hacer algo de lo que todos podamos arrepentirnos. Tú ya hiciste eso. Mariana quiso intervenir, pero Carla le ordenó que no le hablara. Fue entonces cuando mencioné la custodia de Lucía. Le expliqué que el exmarido de Mariana buscaba cualquier razón para llamarla irresponsable. Si se enteraba de nuestra relación, podía usarla en la audiencia. Lucía podía terminar viviendo con él en otra ciudad, y Carla apenas volvería a verla. Puedes entrar y contarlo ahora mismo, le dije. Pero cuando se lleven a Lucía, quiero que recuerdes que tú decidiste hacer pública una situación que no comprendías. Carla me miró con un desprecio que nunca había visto. No me culpes por lo que tú hiciste. Yo cometí un error. Tú estás decidiendo cuántas personas van a pagar por él. Mamá merece saberlo. Tu madre merece no ser humillada delante de toda su familia durante su cumpleaños. Carla intentó pasar junto a mí. Mariana se colocó delante de la puerta y le pidió que se lavara la cara antes de volver a la fiesta. Mientras ellas fueron al baño, yo regresé a la sala. Elena preguntó por Carla. Mentí, diciendo que había discutido con Lucía por un viaje escolar al extranjero, y que estaba molesta porque Lucía había conseguido una plaza, mientras Carla aún esperaba la confirmación. Añadí que Carla había visto a Mariana llorando y había empezado a hacer acusaciones extrañas. Elena frunció el ceño. ¿Qué clase de acusaciones? Bajé la voz. Creo que está celosa de Lucía y quiere castigarlas a las dos. No quiero que reacciones mal, si dice algo absurdo. Elena me preguntó qué había ocurrido exactamente en el garaje. Le expliqué que Mariana estaba preocupada por su audiencia y que yo la había consolado. Dije que Carla entró justo cuando ella se acercaba, para agradecerme. En ese momento, Carla apareció en la puerta de la cocina. Tenía los ojos rojos, pero ya no estaba llorando. Mamá, papá te está engañando con Mariana. Los vi besándose. Elena me miró. Yo no negué nada de inmediato. Suspiré, bajé la cabeza y actué como si aquello fuera exactamente lo que temía que sucediera. Te dije que iba a decir algo así, murmuré. Antes de que Carla pudiera contar toda la verdad, yo ya había conseguido que Elena estuviera preparada para no creerle. Elena la miró con preocupación, pero no con la reacción que Carla esperaba. Tu padre me explicó que estás molesta por el viaje y por Lucía. No estoy molesta por eso, los vi besándose. Mariana estaba llorando. La abracé y Carla entró justo cuando ella se acercó para agradecerme, afirmé con calma. Mi hija negó con la cabeza. Eso no fue lo que pasó. Entonces, explícame por qué llevas semanas discutiendo con Lucía, desafió Elena. Carla intentó hablar, su voz elevándose con cada intento. Yo permanecí tranquilo. Sabía que cuanto más desesperada pareciera, más fácil sería convencer a Elena de que estaba mezclando los celos con lo que creía haber visto. No voy a dejar que conviertas una pelea con tu amiga en una acusación contra tu padre, dijo Elena. Carla me miró y comprendió que había perdido esa batalla. Le devolví el teléfono al día siguiente, pero solo después de revisar sus mensajes.
También le prohibí hablar con Lucía fuera de la escuela. Le expliqué que ambas necesitaban distancia para no empeorar el conflicto. Ella me acusó de hacerlo para impedir que Lucía confirmara la verdad. Yo respondí que esa acusación demostraba por qué necesitaba límites. Elena seguía incómoda, así que propuso una cena con Mariana. Pensó que una conversación directa lo aclararía todo. Acepté porque sabía que Mariana mantendría la calma. La cena apenas había comenzado cuando Elena pidió que habláramos del incidente del garaje. Mariana bajó la mirada, fingiendo sentirse avergonzada. Estaba alterada por la audiencia de custodia. Tu marido solo intentó ayudarme. Los vi besándose, repitió Carla. Viste un instante y asumiste algo que no era cierto, repliqué. No asumí nada. Elena le pidió que escuchara. Carla se negó a retirar la acusación, y entonces decidí que era hora de poner una consecuencia concreta. Tu viaje académico depende de tu comportamiento, le dije. Si sigues faltándonos al respeto, no vas a ir. Carla me sostuvo la mirada. ¿Quieres que mienta para poder viajar? Quiero que reconozcas que pudiste equivocarte. No me equivoqué. Entonces, discúlpate por acusarnos sin pruebas. Ella miró primero a Elena y después a Mariana. Perdón por decir la verdad antes de que estuvieran preparados para admitirla. Me levanté de la mesa. Sube a tu habitación. ¿Eso significa que pierde el viaje?, preguntó Elena, sorprendida. Significa que acabas de tomar una decisión. Le dije a Carla. Llamé al coordinador escolar esa misma noche. Carla escuchó desde la escalera cuando confirmé que renunciábamos a su plaza y que podían entregársela a otra estudiante. No esperé días para que cambiara de opinión. Si las consecuencias podían negociarse, cada vez que lloraba, nunca aprendería nada. Parte del dinero del viaje había salido de nuestra cuenta. Otra parte la había reunido vendiendo postres con sus compañeras. Como la plaza ya no existía, utilicé toda la cantidad, unos $3.000, para ayudar a Mariana con los gastos de su abogado. Lo consideré una decisión responsable. Proteger la custodia de Lucía también la protegía a ella. Carla encontró el comprobante de la transferencia sobre mi escritorio. Entró sin llamar y lo dejó frente a mí. Le diste mi dinero. Era dinero familiar. Una parte la conseguí yo. Yo he pagado tu comida, tu ropa, tu escuela y esta casa durante 15 años. No vamos a empezar a llevar cuentas ahora. Se lo diste a la mujer con la que engañas a mamá. Se lo di para que Lucía no perdiera a su madre. Usaste mi viaje para pagar las consecuencias de tu infidelidad. Ese dinero ahora sirve para algo más importante que unas excursiones escolares. Carla se quedó inmóvil. Pensé que volvería a gritar, pero con calma recogió el comprobante y salió. Elena no me contradijo. Admitió que quizá yo había sido demasiado rápido al cancelar el viaje, aunque también dijo que el dinero pertenecía a la familia y que Carla debía aprender que sus actos tenían consecuencias. En menos de una semana, Carla había perdido todo lo que podía utilizar para enfrentarse a mí, y yo estaba convencido de que por fin aprendería a obedecer. Elena no compartía del todo mi optimismo. Decía que Carla estaba demasiado callada, que apenas comía con nosotros y que había empezado a cerrar la puerta de su habitación con llave. Yo veía otra cosa. Por primera vez había dejado de discutir. Elena insistió en llevarla a terapia. Acepté, pensando que un profesional podría ayudarla a distinguir entre lo que había visto y lo que creía haber visto. También esperaba que alguien neutral le explicara que una familia no podía funcionar si un adolescente cuestionaba cada decisión de sus padres. Las primeras sesiones fueron individuales. Yo llevaba a Carla y esperaba afuera. Cuando salía, le preguntaba cómo había ido. Es privado, respondía siempre. Aquello me molestaba. Yo pagaba las consultas, y sentía que estaban hablando de mí sin darme la oportunidad de explicar mi versión. Después de varias semanas, la terapeuta nos citó a los tres. Carla habló primero. Dijo que nadie le creía, que yo había utilizado el viaje para castigarla, y que su dinero había terminado en manos de Mariana. La terapeuta tomó notas y luego me miró. ¿Por qué está tan interesado en demostrar que su hija miente en lugar de averiguar por qué se siente traicionada? No esperaba una pregunta así, porque esa sensación parte de una acusación falsa. Ella asegura haber visto un beso. Ella interpretó mal una situación, y quitarle el teléfono, impedirle hablar con Lucía y cancelar el viaje ayudó a aclarar esa situación. Sentí que la sesión se había convertido en un interrogatorio. Puse límites porque estaba destruyendo la convivencia. Carla intervino. Está usando todo para hacerme parecer inestable. Mira cómo hablas, le respondí. Esto es exactamente lo que intento explicar. La terapeuta levantó una mano. No creo que sea útil corregir su tono cada vez que expresa algo que le duele. Aquello confirmó mis sospechas. La mujer ya había decidido que yo era el problema. Al salir, le dije a Elena que la terapeuta estaba reforzando la obsesión de Carla en lugar de ayudarla. Elena dudó pero admitió que la sesión había sido demasiado hostil conmigo. Cancelé las consultas esa misma tarde.
Carla se enteró cuando preguntó por su próxima cita. No vas a volver. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba alimentando tus acusaciones. Era la única persona que me escuchaba. Te escuchaba porque solo conocía tu versión. Tú estabas sentado ahí, y no me permitió explicarme sin interrumpirme. Carla soltó una risa breve. Te hizo una pregunta y cancelaste la terapia. La cancelé porque soy tu padre, e hice lo correcto cuando alguien te estaba haciendo daño. Después de eso, empezó a buscar momentos para hablar con Elena a solas. Cada vez que yo entraba en una habitación, las dos dejaban de conversar. No sabía qué estaba diciendo, pero notaba que Elena volvía a observarme con dudas. Necesitaba algo concreto que demostrara que Carla tampoco era completamente confiable. Tomé $300 del bolso de Elena, y los escondí entre unos cuadernos en la habitación de Carla. No fue una decisión de la que me sienta orgulloso. En ese momento, pensé que era la única manera de detener aquella campaña contra mí. Cuando Elena notó que faltaba el dinero, sugerí buscar en la casa. Encontramos los billetes dentro de uno de los cuadernos de Carla. Elena comenzó a llorar. ¿Por qué harías algo así? Yo no lo hice, insistió Carla. La miré con decepción. Primero inventas una infidelidad, ahora robas dinero. Tú lo pusiste ahí. Todo termina siendo culpa mía. Carla no gritó. Miró los billetes, después el bolso de su madre y finalmente me miró a mí. ¿A qué hora entraste hoy en mi habitación? No cambies de tema. Solo pregunté a qué hora entraste. Elena le exigió que dejara de acusarme. Yo añadí nuevas restricciones: sin teléfono por tiempo indefinido, sin salidas y sin puerta cerrada con llave. Aquella noche Carla dejó de intentar demostrar que yo mentía, y empezó a pensar en cómo conseguir que lo admitiera con mi propia voz. Al día siguiente, entró en mi oficina y cerró la puerta. Esperé otra acusación, pero bajó la mirada. Quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por todo. Estaba enfadada con Lucía y creo que interpreté mal lo que vi. No voy a negar que sentí alivio. Después de semanas tratándome como si fuera un monstruo, por fin parecía comprender que los adultos a veces toman decisiones que los hijos no pueden entender. Me alegra que hayas reflexionado. También entiendo que no debí hablar con mamá sin darte tiempo. Eso era exactamente lo que había intentado enseñarle. Le devolví el teléfono y levanté algunas restricciones. Incluso le permití volver a hablar con Lucía. Pensé que mantenerlas separadas ya no era necesario si Carla había recuperado el sentido común. Lo que yo no sabía era que Lucía también había descubierto la verdad. Mariana había dejado una tableta conectada a su cuenta, y su hija encontró nuestros mensajes. Había conversaciones, reservas y transferencias. Lucía fotografió todo antes de enfrentar a Carla. Según supe después, le dijo que ambas habían protegido a la persona equivocada. Desde ese momento, empezaron a trabajar juntas. Yo interpreté su reconciliación como otra señal de que el problema había terminado. Semanas después, noté que alguien había abierto conversaciones antiguas en la tableta de Mariana. Le pregunté a Carla si había usado el dispositivo durante una visita. Buscaba fotografías para un proyecto escolar, respondió. No parecía nerviosa, pero decidí cambiar mis contraseñas y borrar todos los mensajes. También le dije a Mariana que eliminara cualquier conversación comprometida. Creí que había cerrado la última posibilidad de que alguien malinterpretara nuestra relación, pero las copias ya estaban guardadas en varios teléfonos. Carla esperó unos días antes de entrar nuevamente en mi oficina. Quiero entender algo, dime. Si yo hubiera tenido razón aquella noche, ¿me habrías castigado igual? Pensé que hablábamos de una situación hipotética. Probablemente sí, aunque no hubieras mentido. No te castigamos por mentir. Entonces, ¿por qué? Porque no entendías cuándo debías guardar silencio. Ella dejó pasar unos segundos. Mamá, ¿no merecía saberlo? No de esa forma. Tú querías entrar gritando delante de toda la familia. Yo necesitaba tiempo para decidir qué era mejor. ¿Y cuánto tiempo pensabas esperar? El necesario. No todo debe revelarse en cuanto alguien lo descubre. Carla sintió como si finalmente comprendiera mi posición. Después cambió de tema. También he pensado en el dinero que apareció en mi habitación. Sentí una ligera incomodidad, pero no lo demostré. Ya hablamos de eso. Quizá ahora entiendo por qué necesitabas que mamá desconfiara de mí. No necesitaba nada. Tú habías dado muchos motivos, pero si tú lo hubieras puesto ahí, habría sido para protegerte. Creí que estaba intentando justificarme, y así que cometí el error de responder con sinceridad. Yo no te convertí en una ladrona. Solo necesitaba que tu madre entendiera, tampoco es completamente confiable. Carla no reaccionó. Ahora sí lo entiendo, dijo. Salió de la oficina y cerró la puerta. Llevaba el teléfono grabando dentro del bolsillo. No entregó las grabaciones directamente a Elena. Primero buscó a la terapeuta que yo la había obligado a dejar. Le mostró los mensajes, las transferencias y las dos conversaciones. La terapeuta llamó a Elena y le pidió que acudiera sola. Mi esposa escuchó primero cómo admitía que había castigado a nuestra hija por no guardar silencio.
Después escuchó mi explicación sobre el dinero plantado. Elena regresó a casa sin confrontarme. Durante la semana siguiente, se mostró más tranquila. Incluso comenzó a preguntarme por mi día y a cenar conmigo como antes. Yo pensé que todo estaba mejorando. En realidad, había protegido parte de los ahorros, copiado nuestras cuentas bancarias y entregado las pruebas a un abogado. Presentó la solicitud de divorcio sin decirme nada. Mientras yo celebraba que mi hija por fin me comprendía, Elena ya había presentado el divorcio y solo esperaba el momento en que ninguna de mis mentiras pudiera salvarme. Nuestro aniversario se acercaba y decidí organizar una cena familiar. Después de tantos meses difíciles, quería demostrar que habíamos superado el conflicto. Invité a mis padres, a mi hermano, a los padres de Elena y a varios amigos cercanos. La cena transcurrió con normalidad. Elena se mostró tranquila y Carla apenas habló. Yo interpreté ese silencio como una señal de respeto. Cuando llegó el momento del brindis, me puse de pie. Este año aprendimos que los rumores pueden destruir una familia. También aprendimos que el amor solo funciona cuando decidimos confiar unos en otros. Estoy orgulloso de que nosotros hayamos sabido permanecer unidos. Nadie levantó la copa. Carla se puso de pie. Tienes razón. Por eso vamos a terminar con todos los malentendidos. El televisor se encendió. Primero aparecieron capturas de mis conversaciones con Mariana. Había mensajes sobre hoteles, encuentros y promesas que yo no recordaba haber escrito de una forma tan directa. Intenté acercarme a la pantalla. Esto está fuera de contexto. Entonces, explícalo, dijo mi hermano. Afirmé que Mariana estaba atravesando una crisis y que algunas conversaciones podían parecer más íntimas de lo que realmente eran. Carla reprodujo la primera grabación. Todos escucharon cuando me preguntó si la habría castigado, aunque hubiera dicho la verdad. Después escucharon mi respuesta. No te castigamos por mentir. Te castigamos porque no entendías cuándo debías guardar silencio. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. Me grabó sin mi consentimiento. Protesté. Me hizo preguntas preparadas para manipular mis respuestas. Elena no reaccionó. Abrió una carpeta y sacó varios comprobantes. También manipuló esto. Eran las transferencias a Mariana. Entre ellas estaba el dinero que debía utilizarse para el viaje de Carla. Expliqué que aquella cantidad pertenecía a nuestra cuenta familiar y que la había usado para ayudar con una situación legal que podía afectar a Lucía. Eso no fue robar. Añadí. Fue una decisión económica. Carla levantó el teléfono otra vez. Entonces comenzó la segunda grabación. Su voz preguntaba por el dinero encontrado en su habitación. Después escuché mi respuesta. Yo no te convertí en una ladrona. Solo necesitaba que tu madre entendiera que tampoco eras completamente confiable. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi hermano se levantó de golpe. ¿Pusiste dinero en la habitación de tu propia hija? No fue así. Acabamos de escucharte. Estaba intentando controlar una situación que se había vuelto imposible. Mi padre dejó de mirarme. Elena puso el resto de los documentos sobre la mesa. El divorcio ya fue presentado. Las cuentas están protegidas, y mi abogado pidió revisar todas las transferencias. No podía creer que hubiera tomado decisiones legales sin hablar conmigo. Después de 17 años, ¿ni siquiera merezco una conversación? Carla intentó hablar durante meses, respondió Elena. Le quitaste el teléfono, su amiga, su viaje, la terapia y después la acusaste de robar. Yo intentaba evitar que destruyera nuestra familia. Intentabas impedir que alguien pudiera descubrirte. Me volví hacia Carla. Todo esto demuestra que necesitabas límites. Fingiste perdonarme, me grabaste y organizaste una humillación delante de todos. Eso también debería tener consecuencias. Mi madre me miró como si no me reconociera. ¿También vas a castigarme a mí por haber escuchado? Nadie me defendió, mis padres se marcharon sin despedirse. Mi hermano dijo que no quería volver a hablar conmigo. Los padres de Elena comenzaron a sacar mis cosas del dormitorio mientras yo seguía intentando explicar que aquella exposición había sido desproporcionada. En menos de una hora, perdí mi matrimonio, el acceso a las cuentas y el apoyo de mi familia. Yo había organizado aquella cena para demostrar que todavía controlaba a mi familia, pero terminé saliendo de mi propia casa mientras todos escuchaban la prueba de que había incriminado a mi hija. Lo primero que hice fue llamar a Mariana. No respondió, así que fui a su casa. Apenas abrió la puerta y se negó a dejarme entrar. Perdí a mi familia por esto. No la perdiste por mí. La perdiste porque intentaste convertir a tu hija en una mentirosa. Le recordé que ella también había participado. Mariana respondió que ya había entregado nuestras conversaciones a su abogado, porque su exmarido estaba utilizando el escándalo en la disputa por la custodia. Me prometiste que nadie lo descubriría. Carla preparó una emboscada. Carla dijo la verdad. Tú creíste que podías castigarla hasta cambiarla, dijo y cerró la puerta. Elena continuó con el divorcio, y Carla solo aceptó verme durante una sesión familiar supervisada.
Yo esperaba que pudiéramos reconstruir algo, pero llegó dispuesta a enumerar todo lo que, según ella, me había quitado. Intenté hablar con mamá y me quitaste el teléfono. Me separaste de Lucía, cancelaste mi viaje, entregaste mi dinero a Mariana, y cancelaste la terapia cuando alguien empezó a cuestionarte. Después pusiste dinero en mi habitación. Ya admití que cometí errores. Sigues llamando los errores porque no quieres llamarlos decisiones. Le respondí que ella también había tomado decisiones. Fingiste perdonarme, me grabaste y esperaste una reunión familiar para exponerme. Primero, intenté contarlo de otra manera, dijo. Tú cerraste todas las demás opciones. Aquella fue la última sesión a la que accedió. Meses después, supe que recibiría un reconocimiento académico. Fui a la escuela, pero mi nombre no estaba en la lista. Carla había pedido expresamente que no me dejaran entrar. Le escribí que seguía siendo su padre y tenía derecho a estar presente. Ella respondió. Tú me enseñaste que a veces hay que excluir a alguien para proteger a la familia. No volvió a contestarme. Poco tiempo después, tuve un accidente de automóvil. Regresaba solo a mi apartamento cuando otro vehículo se saltó un semáforo y golpeó el lado del conductor. Me fracturé una pierna, me rompí 2 costillas y sufrí una conmoción. En el hospital, me preguntaron a quién debían avisar. Di el número de Elena. Una enfermera regresó para decirme que mi expareja conocía mi estado, pero no acudiría. Pedí que me comunicaran con Carla. Elena respondió que nuestra hija no quería hablar conmigo. También llamaron a mi hermano. Dejó una bolsa con ropa en recepción, pero se marchó sin entrar a verme. Cuando recibí el alta, necesitaba que alguien me llevara a casa y permaneciera conmigo la primera noche. Terminé pagando un transporte y contratando ayuda, porque apenas podía caminar, vestirme o preparar comida. Pasé varios días solo en aquel apartamento. Cada vez que necesitaba levantarme, miraba el teléfono, aunque sabía que nadie llamaría. Entiendo que estaban enfadados. No esperaba que Elena olvidara el divorcio, ni que Carla fingiera que no había ocurrido nada. Sin embargo, pensé que verme herido recordaría a todos que seguía siendo parte de la familia. No ocurrió. Todos continuaron con sus vidas mientras yo dependía de desconocidos, para hacer cosas que mi familia habría hecho sin pensarlo. Sé que muchos dirán que aquello fue consecuencia de mis propias decisiones. Acepto que engañé a Elena, mentí y manejé mal la situación. También reconozco que quitarle el viaje a Carla y utilizar su dinero fue injusto. Pero mi hija tampoco se limitó a contar la verdad. Me hizo creer que me había perdonado, grabó conversaciones privadas, y orquestó mi humillación delante de toda la familia. Yo solo necesitaba tiempo para resolver una situación complicada sin destruirlo todo. Ella decidió que perder mi matrimonio, mi hogar, mi reputación y cualquier relación con mi familia era la única justicia posible. Por eso pregunto si realmente soy el malo por castigar a mi hija cuando descubrió mi infidelidad, o si ella también debería asumir responsabilidad por haber utilizado todo lo que le hice para destruirme y dejarme completamente solo cuando más necesitaba a mi familia. Los constantes comentarios de mi padre sobre es que soy un adulto y no el dueño de mi familia, o sobre que mis prioridades están equivocadas, todavía resuenan en mi mente. Ella no solo dijo la verdad, quemó todos los puentes y me dejó lidiando con las cenizas solo.